Listo, ahí ya estamos grabando. Listo, entonces vamos a ver qué es esto del campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico es una propiedad física que describe la interacción entre cargas eléctricas en el espacio. Se define como una región en el espacio que ejerce una fuerza eléctrica sobre las cargas eléctricas colocadas en ella. Matemáticamente, el campo eléctrico en un punto se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga que experimentaría una carga de prueba positiva colocada en ese punto. Entonces uno se pone a leer esto y no entiende pues nada, ¿cierto? Entonces toca es con dibujitos, con diagramas, con cosas que uno vea un poquito más claro. Entonces tenemos acá dos cargas eléctricas, tenemos un electrón y tenemos un protón. Obviamente hacer la separación de esto em, requiere pues de ciertos procedimientos, ya vamos a ver, pero vamos a imaginar que esto está en el espacio vacío y que están separadas una distancia X. Entonces tenemos la parte positiva, la parte negativa. Toda la vida nosotros nos han enseñado desde el colegio, en las clases de ciencia, que las cargas positivas y las cargas negativas se van a atraer. O sea, cargas diferentes tienden a atraerse y las cargas iguales tienden a repelerse. Entonces de eso se trata. Entonces, como ya sabemos que se van a atraer, la pregunta es qué evento, qué es lo que hace que esas cargas se atraigan. Entonces, precisamente entra el concepto de campo eléctrico. Acá en el espacio vacío, se genera unas líneas de campo, unas líneas de fuerza que van saliendo de la carga positiva y van llegando a la carga negativa. Estas líneas invisibles son las que hacen que estas cargas o se atraigan en el caso de que sean diferentes o se repelan en el caso donde son del mismo signo. A esto es lo que nosotros llamamos el campo eléctrico. El campo eléctrico nosotros lo vamos a medir en voltio por metro. Entonces ya vamos a ver por qué es importante conocer este fenómeno y por qué es importante también medirlo, saber cómo medirlo. Listo, entonces acá podríamos hacer también, se hacen varias analogías también, por ejemplo, con el campo gravitacional. El campo gravitacional, ¿cómo funciona? También usted levante cualquier objeto y suéltelo. Él se va a caer, ¿cierto? Entonces hay una atracción entre dos masas, hay un campo gravitacional entre dos masas que hace que se vuelvan a unir. Entonces algo parecido sucede acá con el campo eléctrico. El campo magnético también lo vamos a analizar en posteriores sesiones. Va a funcionar de manera muy parecida. Entonces, para evidenciar estos fenómenos, pues se han hecho varios experimentos. Entre ellos tenemos acá el generador de Van de Graaff. El generador de Van de Graaff simplemente es una cúpula acá de aluminio. Esto generalmente lo hacen de manera esférica, pero pues hay otros que lo han hecho con otra geometría. Él tiene acá un rodamiento y ese rodamiento lo va a mover un motor eléctrico. ¿Para qué es ese movimiento? Ese movimiento es para hacer fricción entre ese rodamiento y esta cinta. Esta cinta generalmente es de algún polímero, de algún plástico, de algún caucho. Se genera ahí una fricción y empieza a suceder lo que vemos acá en esta imagen. Empieza a haber una separación de cargas. Entonces, cuando usted está separando las cargas, esas cargas se van a ir transportando a través de la cinta porque esto está en movimiento, esto es un eje, esto lo está moviendo el motor. Entonces esas cargas se van a ir moviendo acá hacia la cúpula. Acá tiene como una especie de saliente, como una especie de electrodo que va a captar esas cargas positivas y toda esta cúpula se va a cargar positivamente. Eso es lo que estamos viendo acá. Si usted le conecta acá un electrodo, pues todo el sistema va a querer estar nuevamente en equilibrio. Sabemos que la naturaleza siempre tiende al equilibrio. Los átomos van a querer a volver a estar completos con sus protones y sus electrones completos. Entonces va a ocurrir acá esta chispa o esta atracción. Entonces este es el generador de Van de Graaff.
Se han hecho pues de diferentes prototipos de él. Este es el que generalmente uno hace allá en el SENA de tarea que le mandan a uno a hacer. Fabrique un generador de Van de Graaff. Entonces uno lo fabrica más o menos así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay una separación de cargas. Usted pone acá unos papeles, pone unas tiras de papel. Todo ese papel se está cargando positivamente. Todo esto está cargado positivamente. Como está cargado positivamente, ellos pues ¿qué van a hacer? Se van a repeler, se repelen. Entonces acá evidenciamos el campo eléctrico, estas líneas de campo. Acá vemos estas líneas de campo. Esas líneas de campo, en el caso del generador de Van de Graaff, pues ya no tenemos positivo y negativo, sino tenemos todas las cargas positivas. Existe ese campo alrededor de ellas que hace que se repelan. Esa es la evidencia del campo eléctrico. Acá tenemos unos generadores de Van de Graaff muy usuales en ferias de ciencia. Acá en Maloca, en Bogotá, había uno de esos. No sé si todavía los que hayan ido recientemente nos confirman ahí por el chat. Yo fui hace algunos años y estaban estos generadores. Estos generadores pues funcionan exactamente igual. Es carga estática. Entonces se separan las cargas. Uno viene y toca acá y todo su cuerpo va a quedar cargado eléctricamente de una sola carga, que va a ser una carga positiva. Entonces acá, incluyendo el cabello queda cargado positivamente, se va a repeler entre él y genera estas líneas de campo. Esto que estamos viendo acá, esto que observamos ahí es el campo eléctrico. Acá tenemos también a la niña. Esto es muy común en ferias de ciencia. Listo, vamos a seguir mirando acá O algunas se de las... levantan el Sí, pelo levantado. sí, tienen el cabello levantado precisamente por eso, porque está cargado eléctricamente y esas cargas se repelen. No sé si alguien haya visto Gracias, o, profe. o haya hecho ese experimento, haya hecho el generador o haya ido No, a Maloc. señor, no, señor, no, solamente la primera vez por una película o estaba viendo, nada más. Listo, Lady, gracias. Entonces, listo, vamos a continuar acá viendo las manifestaciones. Entonces, lo que habíamos hablado la vez pasada de los rayos es precisamente eso lo que está ocurriendo acá. Entonces, bueno, acá en esta primera imagen tenemos una bobina, esto se llama la bobina de Tesla, que es como un simulador de rayos. Esa es la idea, pues Tesla en el siglo XIX para hacer unos experimentos y acá tenemos la jaula de Faraday. Entonces, toda esa energía que viene acá en forma de rayo se va a dispersar por toda la superficie de la jaula y esas líneas de campo nunca van a entrar, estas líneas, tengamos en mente siempre estas líneas. Estas líneas obviamente no las vemos, pero las vamos a imaginar. Esas líneas nunca van a entrar a la jaula porque se van a anular acá dentro de ellas. Entonces, en toda la superficie hay carga eléctrica, pero esa carga eléctrica nunca va a llegar al interior de la jaula porque ese campo adentro es cero. Al interior de la jaula de Faraday es cero. Pues acá tenemos el experimento que hacía Tesla. Tiene varias aplicaciones por ejemplo, en la medicina. Está las imágenes diagnósticas que se hacen con equipos de resonancias magnéticas y electromagnéticas funcionan con estos principios. La vez pasada también habíamos visto el tema de los rayos. Entonces, lo que hay entre las nubes y la Tierra, pues precisamente es eso, un campo eléctrico. Sabemos que la corriente pues busca el camino más sencillo, entonces hay una diferencia de potencial entre las nubes y el suelo y ahí se forma un campo eléctrico, las líneas de campo que ya tenemos en mente. Entonces esas líneas de campo vienen desde las nubes hasta la Tierra y por ahí se forma un camino para que la corriente eh, rompa ese dieléctrico, que en este caso pues es el aire. Entonces aquí la vez pasada que hablamos de la parte de la seguridad, hablamos que era conveniente quedarse acá en el carro, que si íbamos en el avión pues no teníamos por qué preocuparnos. El tema del refugio en las casetas metálicas, porque estos son jaulas de Faraday, por llamarlo de alguna forma naturales. Obviamente esto no es natural, pero es algo eh,
que no está diseñado para eso, para hacer jaula de Faraday, pero funciona como una jaula de Faraday. Listo, entonces a este campo también se le conoce como campo electrostático debido a que su intensidad en un punto no depende del tiempo, o sea, es independiente del tiempo. La intensidad del campo eléctrico en un punto depende del nivel de tensión de la instalación y de la distancia a esta. Así, a mayor tensión, mayor intensidad de campo eléctrico y a mayor distancia, menor intensidad de campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico se mide en voltios por metro o kilovoltio por metro. Esta medida representa el efecto eléctrico sobre una carga presente en algún punto en el espacio. Entonces, algo para destacar acá en este párrafo es que es independiente del tiempo y el tema de la distancia. Entonces, a mayor distancia, la intensidad decrece y a menor distancia, pues la intensidad aumenta. Entonces, es intuitivo verlo acá. Si usted quiere, por ejemplo, medir el campo eléctrico en este punto, es diferente al campo eléctrico en este punto, ¿así? Entonces va decreciendo con la distancia. Entre usted más se aleje, menos va a sentir el rigor del campo. Mientras usted esté más cerca de la cúpula, el campo va a ser más intenso. Eso es lo que nos quiere decir ahí. Esto, como les decía, toca ir a revisarlo, toca ir a estudiar las ecuaciones de Maxwell. No es el objetivo del curso. Ese tratamiento matemático, pues es algo que hay que tener un poquito ya, dedicarle más tiempo. Entonces, ¿qué es la electrostática? Lo mismo. Entonces, se produce por fricción, lo mismo que están sucediendo allá en las nubes. Esas nubes están en fricción, se generan la separación de cargas y cae el rayo. Lo mismo sucede acá. Usted hace fricción con el globo y ese globo queda cargado positivamente y va a traer va a desequilibrar la carga que usted tiene en el cabello, que es neutra. Entonces él va a tratar de buscar también el equilibrio con materiales que estén eh, muy cerca de él. También acá usted llega y frota el globo con un paño, con la ropa, con lo que sea, y viene y lo acerca al chorro de agua. Entonces va cayendo el chorro de agua, usted acerca el globo y ese chorro se va a tratar de ir hacia donde está el globo. No sé si ustedes hayan hecho estos experimentos alguna vez en su vida, son bonitos, son chéveres. Estos también, vean, que usted frota el pedazo de regla que tenía uno allá en el salón y lo frotaba y empezaba a jugar así con los papelitos o con los tubos de plástico y a traer las latas de gaseosa o las latas de cerveza en algunos casos. Entonces usted llega y frota esto y empieza a, a traer los papelitos. ¿Qué estamos hablando ahí? De electrostática y de campo eléctrico. Hay un campo entre los papeles y el pedazo de plástico. Oscar nos dice que se ha hecho el del... Sí, ese creo que lo hemos hecho todos. Que uno a veces ni es consciente que qué es lo que está sucediendo ahí. Solamente pues lo hace como por jugar. Pero pues la idea es entender ahorita a estas alturas qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Qué es lo que sucede ahí? Usted siempre se va a imaginar las líneas de campo. Esas líneas que vimos ahí en la primera imagen. Esas siempre van a estar presentes acá. Vean, acá están esas líneas. Obviamente son invisibles, pero existen ahí. La manifestación es clara. Listo, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud acá acerca de estas imágenes, antes de ir a mirar qué es lo que nos dice el RETI acerca de estos campos. Ya más o menos quedó entendido, a grosso modo. Lo importante es que entendamos el fenómeno, que entendamos por qué es que sucede y lo que les decía, ya estos valores, ya ir a hacer las mediciones, pues obviamente no es para todos. Ya es gente que está incluida en esos trabajos, gente que ya pues necesita saber estos valores ya de manera exacta para ir a hacer sus mediciones. De resto, pues los que no estamos trabajando en eso, pues nos toca, sí, obviamente conocer ese fenómeno, pero no, pues no ir tanto al detalle.
Entonces acá nos hablan de algunos valores típicos de exposición a campos electromagnéticos. Acá pues vamos a diferenciar cuando nos hablan de campos electromagnéticos. Este campo eléctrico siempre va a ir acompañado de un campo magnético, pero pues acá lo estamos separando. Estamos hablando desde el campo eléctrico estático. ¿Listo? Entonces estamos es mirando solamente la parte eléctrica, no la parte magnética. Entonces nos dice, para el caso de las instalaciones, objetos de este reglamento, o sea, se refiere al RETIE, las personas que por sus actividades están expuestas a campos electromagnéticos o el público en general, no debe ser sometido a campos que superen los valores establecidos en la siguiente tabla. Entonces ahí tenemos la tabla 14.1, límites de exposición a campos electromagnéticos. Entonces nos habla de exposición ocupacional en un día de trabajo de 8 horas. Entonces una persona que por su trabajo le toca estar 8 horas expuesto a estos campos, la máxima intensidad de campo eléctrico medido en kilovoltio por metro va a ser de 8.3, es decir, 8.3 kilovoltios por metro. Es lo máximo que puede soportar en un día de trabajo de 8 horas. Una persona, un público en general, eh, que por X o Y motivo también esté expuesta el mismo número de horas, 8 horas, solamente va a tener la capacidad de 4.16 kilovoltios por metro. Entonces muchas de las personas que están sometidos a esos campos ni siquiera están conscientes de eso, porque como es algo invisible y es algo que a usted no lo va a enfermar inmediatamente, es algo que usted lo va a enfermar a largo plazo. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces nos dice, la población expuesta ocupacionalmente consiste de adultos que generalmente están expuestos a campos electromagnéticos bajo condiciones conocidas y que son enterados por estas para estar conscientes del riesgo potencial y para tomar las protecciones adecuadas. En contraste, el público en general comprende individuos de todas las edades y de estados de salud variables y puede incluir grupos o individuos particularmente susceptibles. En muchos casos no están conscientes de su exposición a los campos electromagnéticos. Entonces la mayoría, el grueso de la población no está consciente de la existencia de estos campos, entonces no va a tomar medidas al respecto. Lo que sí debemos hacer nosotros como electricistas es estar conscientes de estos campos, estar conscientes de este fenómeno y estar conscientes de lo que nos puede pasar si nos excedemos en ese tiempo. Entonces ya vamos a ver cuáles son esas consecuencias. Entonces hay diferentes métodos para calcular eso. Entonces acá en el RETIE nos hablan del cálculo y de la medición de dichos campos. Entonces esto se debe hacer a líneas o subestaciones de tensión superior a 57.5 kilovoltios. Esta información le compete de pronto a las personas que trabajan más en la parte de media y alta tensión, más a los que trabajamos en bajas tensiones. Eh, Nos hablan de acá de las edificaciones aledañas a esas líneas o subestaciones y a las zonas de servidumbre. A las zonas de servidumbre, perdón, estas zonas de servidumbre se refiere a la distancia que hay, por ejemplo, de una línea de alta tensión, por ejemplo, de una subestación. Eso deben haber unas distancias para hacer trabajos, para hacer mediciones y sobre todo para que pues las personas normales no se acerquen a esa zona de servidumbre. Esas distancias varían de acuerdo a la tensión, varían de acuerdo al lugar, varían de acuerdo a los criterios que usted tenga como diseñador. Ahí en el RETIE pues están esas distancias. Lo importante es saber que hay unas distancias de seguridad, que hay unas distancias prudentes. Y en el caso que pues necesitamos hacer algún mantenimiento, necesitemos hacer algún diseño, pues nosotros vamos al RETIE y ya vamos a entender, eh, ya vamos a poder interpretar esa información. Entonces acá nos dicen líneas de transmisión, redes de distribución y uso final, lugares de trabajo.
Entonces, el equipo con el que se realizan las mediciones debe poseer un certificado de calibración vigente y estar sometidos a un control metrológico. La medición se puede usar los métodos de la IEEE. Acá hay unos métodos, son métodos pues muy sencillos, muy parecidos a lo que vimos la vez pasada de los métodos que existen para las mediciones de puesta a tierra. Entonces hay diferentes formas de hacerlo, diferentes equipos, dependiendo de la necesidad. Entonces, en la medición de intensidad de campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico se debe medir en sentido lateral y longitudinal con, respe- con respecto a la red de distribución de energía que lo genera. Entonces, tenemos acá la medición lateral, es decir, esta es una vista lateral de las líneas de transmisión y usted va a ir a medir ese campo eléctrico. Ese campo eléctrico usted lo hace con una sonda. Usted va a elegir un punto y va a tener acá una distancia de seguridad. Esa distancia de seguridad es de 2,3 metros a edificaciones de vivienda. Entonces, esto no, para usted hacer estas mediciones debe verificar que estas condiciones se cumplan. Muchas veces no se cumplen. Por ejemplo, ahí por la calle, por las Rojas, ahí del Jardín Botánico hacia el norte, hay una subestación y hay unas líneas de alta tensión y de media tensión de distribución que están muy cerca de las casas. Entonces se han hecho varios estudios eh, de cuál es la influencia de estos campos en la salud de las personas. Es difícil llegar a una conclusión, llegar a decir, esta persona le dio cáncer, esta persona le dio tal enfermedad por ese sometimiento a esos campos. Porque como es a largo plazo, usted para seguir a una persona, pues tiene que hacerle un seguimiento de 20, de 30 años para ver si esto de verdad le está afectando. O sea, no es algo que usted en un mes, en 2 meses ya pueda sacar una conclusión. Entonces, por eso es tan difícil también mirar si de verdad estos campos eléctricos y magnéticos y electromagnéticos afectan a la salud de las personas. Regálenme un segundo. Listo, continuamos. Entonces, acá nos están hablando de una medición lateral y luego hay que hacer una medición de perfil longitudinal. Entonces, acá medimos, elegimos un punto y es lateral, o sea, perpendicular a esas líneas. Y acá lo hacemos de manera longitudinal o de manera tangencial a las líneas. Entonces usted va y toma con la sonda, obviamente lo que les decía, todos no vamos a ir a hacer eso, pero por lo menos estar enterados de más o menos cómo es que se hace este procedimiento. Entonces acá hay unas distancias de seguridad, hay unas fórmulas, usted basado en esos datos, pues mira a ver si lo que está muy cerca le toca corregirlo o en el caso de las personas que están sometidas a eso, pues ponerle trajes especiales. Un traje especial podría ser un traje que tiene unos alambres estilo como una jaula de Faraday para impedir que esos campos eléctricos ingresen a su cuerpo. Entonces acá tenemos una sonda de la que nos están mostrando acá, es algo así parecido. Hay de muchas marcas, hay de muchas gamas. Esto es algo así como un ejemplo. Entonces es un medidor dosímetro de radiación eléctrica y electromagnética. Entonces acá usted puede medir esos campos. Acá nos hablan de las consecuencias que podríamos tener si nos exponemos de manera prolongada a radiación electromagnética. Entonces puede eh, ocasionar alteraciones del sueño, por ejemplo.
A las mujeres que están embarazadas también hay riesgo de malformaciones. Em, También en el tema del cáncer también han habido pues cosas asociadas con estos campos, sobre todo el cáncer de sangre, la leucemia. Pero lo que les digo, es complicado decir que ese fue la causa, que esa fue la causa, porque eso no lo va a afectar a usted en 3, 4 meses, sino tiene que ser una exposición a lo largo de años. Estamos hablando de décadas. Entonces, todos estos estudios, siempre salen nuevas cosas, siempre salen nuevos laboratorios y siempre las conclusiones son las mismas. Dejamos que una puerta abierta, o sea, es una probabilidad, estamos hablando de probabilidades, no estamos hablando de cosas certeras. Entonces, la conclusión de un estudio puede ser, existe una probabilidad del 70 o del 60 o del 80% de que esta persona haya sufrido trastornos del sueño por exposición prolongada a campos electromagnéticos. Queda una puerta abierta del 30%. Entonces no es algo que sea exacto. Sí, Ashley. Profe, buenos días. Una pregunta. Supongamos uno evidencia esa situación en la zona donde uno vive. ¿Hay alguna forma de reportarlo como para que se pueda hacer un estudio si eso está pasando en la zona donde uno está? Sí, buenos días, Ashley. Sí, lo que te estaba comentando ahí por la calle del Jardín Botánico, reportaron eso porque decían, ¿por qué pasa tan cerca esas líneas? Hicieron el estudio, trataron de que las iban a correr y nada. A lo último concluyeron que no era perjudicial porque pues ellos van a las normas y le dice, listo, esa línea pasa por el frente de su casa. Está a una distancia X, por ejemplo, de la habitación. Entonces, digamos, la cabecera donde usted se acuesta está a una distancia mayor, no lo alcanza a afectar. O sea, usted no va a estar 4 horas ante esa intensidad porque la intensidad, como dijimos, disminuye a lo largo del espacio. Entonces, volviendo acá, supongamos que acá está la casa, acá está la línea. Entonces, esta distancia es prudente. Ahora miremos el caso crítico, que la casa estuviera acá donde dice DS. Y vemos que acá está pasando el campo eléctrico, hay la influencia del campo eléctrico y del campo magnético. Y vemos que esta distancia, por ejemplo, es al baño. Entonces, cuando llega al baño, usted no va a estar 4 horas diarias en el baño. O digamos que esta es la habitación, pero usted tiene la cama por acá, en el otro lado. Entonces ese fue el argumento y ese fue el estudio que se hizo. Entonces no llegó a la conclusión que no, que estaba bien, que no había problema. Hicieron obviamente todas las mediciones y llegó y no. Y si había gente que decía, no, que es que no puedo dormir, pero es que ¿cómo comprueba usted eso? Puede ser otra afectación del sueño, puede ser estrés, puede ser depresión, puede ser otra cosa. ¿Cómo comprueba usted que esa alteración del sueño es debida al campo eléctrico? Sí, es difícil. Ah, ok, todo claro. Gracias, profe. Listo, con gusto. Sí, Ladies. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo está, profe? No, yo quería comentar algo parecido a lo que comentaba la compañera. Bueno, donde yo vivo, literalmente, y pues notando lo que usted nos está explicando ahora, cerca de mi casa, bueno, en el barrio donde yo vivo, las redes eléctricas están ahí. O sea, usted abre la ventana y con la mano puede tocar las cuerdas de, digamos, cuerda, bueno, de la luz y con alto voltaje y todo. También no sé si alguna vez lo comenté, pero digamos donde están las principales torres de la electricidad, hay unas personas que los cables pasan por encima de la casa, o sea, pues son torres grandes y después de una estructura pues más pesada y todo, y por debajo están las personas, o sea, están los habitantes. ¿Y qué hicieron? Hicieron como una negociación con el personal de esas viviendas
en que no les cobraban luz, pero que dejaran que esos cableados y que esas torres estuvieran ahí. Entonces, escuchando lo que usted está explicando, pues yo digo que parte de que esas personas, pues la mayoría mantiene con enfermedades, si uno realmente hace un censo, se va a notar que la mayoría de las personas tienen problemas en la salud. Yo digo que este, la explicación que usted nos está dando, o sea, es muy concreta y muy específica y además lo previene a uno, porque yo pensaba que esas redes que estaban ahí cerca al frente de la casa no era tan, o sea, no eran tan, digamos, tan dañinas, tan perjudiciales. Pero escuchando su explicación, pues ahora entiendo el tema. Gracias, Leis. ¿Tú dónde vives? Disculpa la pregunta. Señor, ¿En qué barrio vives tú? en barrio Montebello, eso es en La Guajira, profe. Ah, ok, en La Guajira. Sí, claro, allá pues imagínate lo que hacen. Decirle no le cobramos el servicio de energía, pero déjenos pasar los cables por ahí. Se pasan todo por alto, se pasan toda Sí, la ley, la legislación por alto. Y con plata a la gente, totalmente. pues imagínate. Sí. Entonces tocaría ir a hacer unas mediciones. Ellos saben, ellos saben cuánto es el campo eléctrico ahí, el campo electromagnético. Y ellos No, saben profe, esas con la consecuencias. explicación que, disculpe, profe, que lo interrumpa, con la explicación que usted estaba indicando, profe, es, mejor dicho, eso es clarísimo, profe, que eso está afectando a las personas ahí, porque usted nos señalaba cómo tenía que, y es que es una cosa impresionante, usted saca la mano a la ventana y es que, digamos, el predio de las personas, la medidura donde ellos compraron el terreno es totalmente, y las torres están ahí encimita, el cable está ahí que usted saca la mano y toca el cable. Sí, o sea, ahí ni siquiera es solamente el riesgo del campo electromagnético, sino el contacto directo, que es muchísimo más grave, porque ese sí no le va a esperar 20 años para dañarle la salud, sino es en microsegundos que lo lesiona. Entonces eso sí es grave, muchísimo más que el de la influencia del campo. Acá el compañero Gabriel nos dice, debe hacerse un derecho de petición al operador de red con copia a la... Sí, el operador de red tiene la obligación de hacer cumplir las distancias de seguridad, pero muchas veces no se hace eso, porque ellos van y miden y dicen, no, acá a usted no le va a afectar, porque no está a tanta distancia, que fue lo que hicimos allá. Nosotros desde la universidad teníamos ese proyecto, fuimos, hicimos toda la documentación, todas las evidencias, hicimos las mediciones, hicimos un documento, llevamos allá y resultó que eso no era dañino para la salud de las personas. Y mucho menos lo que nos comentas tú, que hacen una negociación y dicen, no, eso ya quedó negociado. Y si de pronto le hacen firmar por ahí contratos o cosas que lo absonere que lo absuelva de la responsabilidad, entonces es complicado. Siempre volvemos a lo mismo. Una cosa es bonito acá el reglamento y otra cosa es cuando usted ya va a ir a hacer una queja, va a presentar un reclamo, va a ir a mostrar una eficiencia, entonces ya ahí se complica la cosa. Acá Paola también nos pregunta sobre el celular. Sí, claro, pero mira que es que el celular sí ya prácticamente que uno lo duerme con él ahí al lado. Ya la distancia es menor, pero es el mismo efecto. Porque claro, eso funciona como con campos electromagnéticos. Pero mira que ya es diferente porque ya eso lo tenemos prácticamente que ahí en el oído. No prácticamente que se acuesta a dormir y deja pegado ahí el celular. Mejor dicho, prácticamente que duerme encima del celular. Entonces, tener precaución con eso. ¿De qué nivel, nos dice Javier, de qué nivel de tensión se está hablando? Sí, nos dicen de 57.5. Entonces, esas líneas que tú estás diciendo, Ley, de cuánta tensión es. Lo que nos dice Javier es importante.
Y mira que acá dice, líneas o subestaciones de tensión superior a 57.5 kilovoltios. ¿Dónde se manejan estos niveles de tensión? En la parte de la transmisión, ¿cierto? En distribución estamos hablando de qué nivel? De Profe, si quiere, 13.200 me voltios. permite un momento, profe, y le enseño. Mire, no sé si la alcanza a mirar. Son estas líneas. Sí, Es. No sé esas si son las líneas de alcanza a mirar. transmisión. Sí, o sea, mire, no sé si alcanza a ver el campo magnético del total de estas líneas. O sea, son inmensas. Y la radiación tiene que ser, mire, Sí, claro, ahí sí el campo sí puede superar, porque estamos hablando de líneas de transmisión que superan eso. ¿Cuál es el rango de la transmisión? Estamos hablando de 500.000 voltios, 200.000 voltios. O sea, sí está superando esto. Tengamos eso en cuenta. Cuando hablamos de líneas de transmisión, las que pasan acá en los barrios de Bogotá, estamos hablando de una tensión de 11.400 voltios. profe, mire, lo que le comentaba, mire, esa casa, es de segundo piso y mire como, ahí puedes tocar usted el cable, mire, ahí lo pueden tocar. O sea, es una, la cerquita, no hay como un nivel o una distancia. Y pues, eso es lo que más se ve aquí. Sí, Leís, gracias. Gracias por compartirnos ahí la información. Eh, sí, claro, esa sí yo creo que sí le está haciendo, esa radiación sí es bastante importante porque está pasando muy cerca de las casas. Y esas sí son líneas de alta tensión. No sé qué opinan ahí los compañeros. Sí, profe, importante también, digamos que ella como tiene la cercanía con las líneas, pues sería interesante que tome imágenes de la torre, ¿sí? Donde se da la cadena de aislamiento, la que sostiene el cable. Ahí se puede, digamos que, calcular más o menos el nivel de tensión. Y un caso específico de una casa, pues digamos que desde la superficie, desde abajo, para poder ver la cercanía del conductor con qué respecto al predio. Y con eso, pues, digamos que así no afecta el tema de campos electromagnéticos por los niveles de emisión, sí deben cumplir las distancias de seguridad. Entonces, digamos que ahí sí o sí, pues debe hacerse un estudio y eso pues tiene que hacerlo el dueño de esas líneas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Pues radicando un derecho de petición y con copia ahí en ese caso, no estoy seguro si sería la superservicio, yo creo que sí. La CREC no sería porque la CREC pues no tiene competencia para eso. Entonces digamos que sería la Superservicios, tocaría validarlo un poquito mejor, a ver si es con copia de ellos. Pero sería muy bueno una toma de registro fotográfico. Listo, Gabriel, gracias. Acá el compañero nos dice, profe, ¿la energía inalámbrica tiene algún efecto? Sí, lo que estamos hablando de los celulares. También toca ir a mirar a ver cuántos son esos valores de campo electromagnético y qué incidencia tiene en la salud del cuerpo humano. Uno se pone a revisar acá en internet y sí hay muchos estudios que el uso de los celulares y de las pantallas que están muy cerca de nosotros puede ocasionar problemas de salud. Listo, entonces tengamos en cuenta esta parte, el nivel de tensión. Gracias, Leis, por compartirnos eso. Sabemos que allá en La Guajira pues se pasan por alto todas las leyes, entonces es complicado. Listo, vamos a continuar acá con la presentación. Entonces estamos hablando acá de las distancias, de las mediciones. Listo, entonces vamos a mirar acá eh, otra parte que está muy ligada, que está muy arraigada al campo eléctrico, que son los condensadores. Entonces los condensadores son elementos que van a almacenar energía en forma de campo eléctrico. Entonces por eso lo vamos a mirar acá pues de una manera muy sencilla, de una manera muy intuitiva, para entender cuáles son pues
sus aplicaciones y mirar a ver cuáles son sus peligros, ¿listo? Entonces, los capacitores, también conocidos como condensadores, tienen una historia rica que se remonta al siglo XVIII, aunque los primeros trabajos teóricos sobre la electricidad comenzaron mucho antes. Fue en 1745 cuando el físico alemán Ewald Georg von Cleves descubrió accidentalmente la capacidad de almacenamiento de carga eléctrica entre dos placas metálicas separadas por un material aislante, lo que hoy conocemos como el capacitor. Entonces creo que todos hemos visto estos capacitores en algún momento. De pronto no entendemos muy bien su funcionamiento. Ya vamos a mirar cómo es que funciona. Entonces ellos son componentes fundamentales en la electrónica y en la electricidad, almacenan energía en forma de campo eléctrico. Comprender su funcionamiento es crucial para diseñar circuitos eléctricos eficientes y para diversas aplicaciones en la tecnología moderna. Entonces tenemos acá la botella de Kleiden, que fue en esencia uno de los primeros experimentos y fue una de las primeras evidencias de la capacitancia. La capacitancia la vamos a entender como eh, la forma que tenemos para almacenar energía en forma de campo eléctrico. ¿Listo? Regáleme acá un segundo, ya continuamos. Listo, entonces les decía que acá tenemos la botella de Kleiden, que podríamos decir que fue uno de los primeros condensadores que existió. Acá ya tenemos el condensador moderno. El condensador, pues simplemente es como un sándwich, haga de cuenta. Se va a tomar dos láminas de aluminio como la que tiene en la cocina, el papel aluminio, y entre ellos va a poner un pedazo de plástico, un pedazo de bolsa, le puede servir. Y usted va a enrollar eso. A un pedazo de placa le va a poner un electrodo o le va a poner un filamento. Uno de esos va a ser positivo y el otro va a ser negativo. A ambos le va a poner el filamento, le va a poner el electrodo y va a hacer este envolvimiento. Y ahí le va a quedar un condensador. Esto le mandan uno a hacer allá cuando está estudiando en el SENA, cuando está estudiando en la universidad. Uno hace estos condensadores así, artesanales, prototipos, algo hechizo, por llamarlo de alguna palabra, de alguna manera. Entonces usted hace eso y lo que tiene es ahí un condensador y funciona bien. Obviamente, pues industrialmente esto ya tiene pues un tratamiento diferente, pero es la misma esencia. Usted destapa un condensador de estos y es un enrollamiento allá de dos metales con un dieléctrico. Acá obviamente pues ya van a tener un container, va a tener una carcasa. Esto obviamente tiene unos baños acá electrolíticos, va a tener tratamientos químicos que van a facilitar y van a aumentar su eficiencia. Pero no tiene más misterio por dentro que usted se imagine la super cosa ya, mejor dicho, la última tecnología. No, es algo muy sencillo, algo muy bonito, algo muy chévere. Listo. Entonces, haciendo un zoom, acá alguna de estas dos placas, pues le va a quedar un condensador de placas paralelas, lo que les decía, una parte va a ir conectada al positivo y la otra va a ir conectada al negativo. Van a tener una distancia de separación y entre esa distancia, entre ese sándwich que hicimos, tenemos acá el dieléctrico, un material dieléctrico. Entonces hay de diferentes materiales, pero esto en su mayoría pues son polímeros. Polímeros pues tratados químicamente para aumentar eh, la capacitancia, aumentar aumentar la eficiencia. ¿Listo? Em,
Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la fórmula, ya la parte matemática, la descripción de lo que está sucediendo acá físicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede físicamente? Hay una separación de cargas, ¿vea? Lo que estábamos viendo anteriormente con todos los experimentos que vimos, es lo mismo. Como hay una diferencia de potencial entre las placas, hay una separación de cargas en el dieléctrico. Cuando las cargas se separan, ¿qué es lo que sucede? Se genera un campo eléctrico estático. Esto no depende del tiempo, esto es estático. Entonces quedan las partes positivas quedan pegadas acá a la placa negativa y las negativas quedan pegadas acá a la placa positiva. Lo que vimos ahí, cargas de diferentes signos se atraen. Entonces, claro, hay una separación de cargas, se genera el campo eléctrico, perdón, y eso es lo que nosotros conocemos como pues almacenamiento de cargas en forma de campo eléctrico. Acá pues esta descripción es bastante sencilla. Observe que acá no hay parámetros eléctricos, sino solamente son parámetros geométricos. Entonces la capacitancia no va a depender ni de la tensión, ni de la corriente, ni de nada eléctrico. Va a depender solo de parámetros geométricos. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros? El área de las placas, vean, el área de esta placa va a depender de la distancia entre ellas y va a depender del material. Entonces, esto es un material dieléctrico. Entonces, acá cuando dice epsilon sub 0 se refiere a la capacidad que tiene este material dieléctrico para facilitar esta separación de cargas. Y a eso es lo que nosotros llamamos la permitividad. Entonces, la permitividad, acá tenemos la permitividad del vacío, que es muy parecida a la permitividad del aire. Y con referencia a esa permitividad del vacío, medimos la permitividad relativa de estos polímeros, de estos otros elementos. ¿Listo? Entonces, esto quiere decir esta parte de acá, el epsilon sub 0. Listo, no sé si hay alguna pregunta acá en estas 4 diapositivas que vimos del condensador. Creo que está bastante claro. Listo, igual ahorita cuando volvamos del descanso, seguimos mirando esto de manera más detallada. Entonces, faltan 5 para la 1. Veámonos a la 1:05 y terminamos con la exposición. Entonces ya les envío nuevamente el nuevo enlace y nos vemos a la 1:05. De Francia. Listo, ya hablamos. Nada, cárcel.
Listo, vamos a continuar con la presentación. Me confirman, porfa, si están viendo ahí la diapositiva y si me están escuchando bien. Gracias, Andrew. Gracias, Dalma, Pedro, John. Listo, entonces continuando acá con lo que estábamos diciendo. Acá está la descripción matemática del evento físico, del fenómeno físico de la capacitancia. Entonces, acá en esta imagen tenemos el mismo diagrama. Esto es una vista, es un estudio acá en un simulador donde vemos la concentración del campo eléctrico. Estas líneas son de las que venimos hablando acá. Vemos que en el capacitor esas líneas de campo eléctrico se concentran pues de manera notoria. Acá alrededor del capacitor pues siguen habiendo líneas de campo eléctrico que se van difuminando de acuerdo a la distancia. Entonces, a mayor distancia, menos líneas de campo eléctrico. Acá al interior del capacitor es donde se está concentrando toda la energía. Por eso estos elementos almacenan energía. ¿Ve? Acá está la energía almacenada en forma de campo eléctrico. Acá tenemos una vista superior. Acá podemos ver la parte positiva del capacitor, la parte negativa. Acá vemos el campo, estas líneas, estas flechas son las líneas de campo que van del positivo al negativo. Esta es la vista, esta es la tapa superior del condensador. Acá tenemos un diferencial de superficie que también lo podríamos interpretar como líneas equipotenciales. Entonces, en cualquier punto donde usted venga a medir acá la tensión, ahí va a tener la misma tensión en cualquiera de estos puntos. Em, Tener en cuenta esta tabla de prefijos, pegarle una revisadita a esto porque se utiliza mucho en la parte eléctrica. Entonces es importante para usted entender los software, para entender los reglamentos, las etiquetas de los equipos, las envolturas de los componentes que usted vaya a comprar, van a venir expresadas así en esta forma, con prefijos. Para el tema de la capacitancia, nosotros vamos a utilizar acá el micro, el nano, el pico, estos tres, micro, nano
y pico. Y en algunos casos mili para condensadores ya más grandes. Entonces les recomiendo también que le echen una revisada a estas tablas. Listo, entonces tenemos acá diferentes tipos de condensadores. Uno de ellos es el cerámico. Él tiene pues unas características especiales, entre ellas que no tiene polaridad. O sea, usted puede conectarlo acá indiferentemente. Él va a tener una nomenclatura, él va a tener una información. Acá, por ejemplo, este dice 102. ¿Usted cómo interpreta ese 102? Ese 102 lo que le está queriendo decir es que el 10, o sea, esta primera parte, el 1 y el 0, usted lo lee como 10, y el 2 lo va a leer como el número de ceros. Entonces esto va a tener 10 y 2 ceros, es decir, 1000, ¿cierto? Y usted lo va a leer como pico. Siempre la lectura de estos condensadores de lenteja, usted la va a interpretar como pico. Estos vienen en picofaradios. Como no es el caso acá del curso hablar tanto de esto, esto lo tratamos más a profundidad en los cursos de electrónica y de electricidad. eh, no nos vamos a detener tanto acá en esta nomenclatura. Esto es más para nosotros como em, información general, información no tan detallada. Listo, tenemos acá los condensadores electrolíticos. Estos sí tienen polaridad, existen de diferentes tamaños. Acá, como este es un curso de seguridad eléctrica, vamos a enfocarnos no tanto acá en el funcionamiento de estos condensadores, sino en lo que hacen. O sea, cómo almacenan la energía y cómo debemos tener precauciones para no ir a lesionarnos con esa energía almacenada. Cuando estamos hablando de energía almacenada, no podemos hacer, no podemos hacer la equivalencia a lo que podría guardar una pila o una batería. Cuando hablamos de energía almacenada, es una energía que el capacitor la va a almacenar, pero es una energía pequeña, es una energía inferior a lo que podríamos tener en una batería. Entonces usted no pretenda cambiar la batería, por ejemplo, de su celular, de su computador, de su carro, por un condensador. No tiene sentido. El condensador almacena energía no con el propósito de utilizarla luego, sino de hacer un trabajo de recibirla y entregarla, pero de una manera más rápida y de una manera diferente a como lo hace una pila. ¿Listo? Entonces ya vamos a mirar las aplicaciones. Acá en esta tabla pues tenemos los valores comerciales de estos condensadores. Acá estamos hablando del orden de los microfaradios. Entonces tenemos desde el 0.1 hasta el orden acá de los 100.000 microfaradios. Listo, entonces vamos a mirar algunas de las aplicaciones. Una de ellas en la parte de baja potencia es el filtrado de señales. Entonces tenemos acá un filtro. Este filtro puede ser utilizado en la parte de las telecomunicaciones sobre todo. Entonces viene acá la señal y esa señal usted la va a recepcionar. Acá en este filtro, esto generalmente se construye con transformadores, con bobinas, con diodos, resistencias y la configuración entre ellos, el arreglo que se haga entre ellos va a recepcionar una u otra señal. Entonces, por ejemplo, acá en estos radios, los que somos un poquito más grandes sabemos que estos radios funcionaban con esta tecnología de los condensadores. Tenían acá un condensador que era el encargado de hacer la sintonización. Eh, Acá pues hay otros elementos, resistencias, más capacitores, resistencias, bobinas, transistores. Entonces obviamente esta tecnología ya está obsoleta, ya esto se miniaturizó. Ya tenemos, por ejemplo, el radio que utilizamos en el celular. eh, Funciona pues con el mismo principio físico, pero obviamente más pequeño. Ya los transistores no están acá físicamente, sino esos ya son obleas de transistores, que en una sola oblea de esas, en un solo chip, usted puede encontrar millones de transistores. Entonces es el mismo principio, hay que entenderlo, hay que entender esa parte, qué es lo que está haciendo, pero ya físicamente obviamente esto ya cambia
radicalmente porque ya es muchísimo más pequeño. Entonces funcionaba así en estos radios, que usted le cambiaba acá la emisora, lo cambiaba también a AM, a FM, y usted lo que hacía era variar ese condensador, la capacitancia, variaba también la resistencia con un potenciómetro, variaba también acá las bobinas y cambiaba de emisora. Así era como funcionaban estos radios antiguos. Y así es como funcionan, por ejemplo, todavía estos radios estos walkie-talkies, los que utiliza la gente que trabaja en la seguridad. Los policías, los del ejército, la seguridad privada, todo eso, todavía utilizan estos radios. Usted cuando le mueve acá el botón, cuando cambia de canal, lo que está haciendo es cambiando esta configuración de este filtro para que recepcione solamente la señal que usted necesita. A eso se refiere con filtrado de señales. Esa es una aplicación. Acá en el tema del almacenamiento, lo que les decía, no confundir con el almacenamiento que nosotros hacemos para, como las pilas, ¿no? O sea, una cosa es una pila, una batería y otra cosa es un condensador. Para el arranque de motores también es bastante utilizado porque estos motores cuando usted los conecta directamente, pues él va a tener un pico de tensión. En ese pico, pues él va a tener acá un movimiento brusco, un movimiento que usted no quiere. Usted quiere que esto arranque de manera controlada, de manera suave, que vaya de menos a más hasta llegar a su tensión nominal, ya para estabilizarse. Por ejemplo, en una línea de producción, en una fábrica, que usted tiene ya su cinta encima de esas cintas pues van unos elementos, por ejemplo, unas botellas. Usted no puede ir a arrancar esto bruscamente porque se le va a dañar toda esa producción. Entonces lo que se hace es ponerle ese capacitor o este condensador y él lo que está haciendo es atenuando esa tensión. Esto se va a cargar de manera exponencial y esa carga va a hacer que esto no arranque bruscamente. En su casa, ¿dónde puede encontrar usted condensadores? En la nevera, en la lavadora, acá en los sistemas de ventilación, aires acondicionados, usted puede encontrar esos condensadores. Entonces, ya como vimos que almacenan energía, entonces hay que tener cuidado con ellos, porque usted viene y desconecta acá la lavadora, le va a hacer mantenimiento y resulta que hay un elemento que está almacenando energía y usted no lo sabía. Entonces, no basta solo con desconectar la lavadora, usted tiene que ir a descargar ese capacitor. Ya vamos a mirar cómo es el tema de la descarga. ¿Dónde más lo puede encontrar? En el microondas. Entonces, los que tengan microondas en la casa, tener cuidado también cuando le vayan a hacer limpieza, cuando le vayan a hacer mantenimiento eléctrico. No solo es desconectarlo, sino descargar el condensador que tiene. Estos a veces vienen con dos condensadores, uno del magnetrón y uno acá de la parte funcional del equipo. Estos filtros, estos estabilizadores, también dependiendo del fabricante, también tienen condensadores. Y esos condensadores precisamente lo que hacen es ayudar a hacer esto, filtrar y estabilizar la tensión. Filtrar acá, cuando usted lo conecta al computador o al televisor, ellos lo que hacen es evitar esos picos de tensión y eso se hace pues con un arreglo acá, no solamente con capacitores, pero es uno de los elementos. Para el tema de la corrección del factor de potencia, esto se utiliza más a nivel industrial. Esto que ustedes están viendo acá son capacitores y estos arreglos se llaman bancos de capacitores. Entonces, usted dependiendo del número de máquinas que tenga, si usted tiene 10 motores, si usted tiene, por ejemplo, una carpintería y usted tiene 10 motores, que tenga la sierra, la sinfín, el taladro, que tenga 10 motores, esos motores van a generar una potencia reactiva que va a ser dañina para la red, lo que nosotros llamamos los reactivos, potencia reactiva. Siempre se ha hecho la analogía acá con la cerveza. Entonces tenemos la potencia activa, que es la potencia que se va a utilizar, y la potencia reactiva, que es como la espuma, que es algo que no se utiliza, pero sí contamina la red. ¿Cómo se contamina eso? Generando calor. Entonces, ese desfase que hay entre la tensión y la corriente es lo que nosotros llamamos la potencia reactiva.
Esto pues toca ir a mirarlo también con detalle. No es tan intuitivo, no es tan fácil de ver porque toca ir a hacer un análisis de ondas sinusoidales, ir a mirar el desfase, si es un sistema trifásico, cuál es el desbalance. El caso es que eso se corrige con los condensadores. Entonces podríamos decir que la bobina, que es con lo que está construido el motor, ella crea esta espuma y con el condensador usted trata de eliminarla en un 98-99%. Siempre va a quedar un poquito ahí. Usted trata de eliminar esa espuma es con estos condensadores. Obviamente estos condensadores pues también hay que calcular cuántos necesita dependiendo del número de máquinas que usted tenga y, y pues saber instalarlos, saber cómo es que van a funcionar. Pero así en palabras sencillas, en palabras coloquiales, esto lo que hace es quitar esta espuma de acá para evitar que el desfase entre la tensión y la corriente supere los máximos exigidos. Eso también hay unas multas. Si usted no corrige este factor de potencia, viene la empresa y le dice corrija ese factor de potencia, si no le toca pagar una multa. Porque esto no lo va a contaminar solamente a usted, sino va a contaminar a los vecinos, porque esto se inyecta a la red y al vecino le va a llegar todo lo que usted está haciendo. Listo, en las líneas de transmisión también pues existen las pérdidas capacitivas. Acá lo que tenemos es en esencia un capacitor. Entonces tenemos la línea 1, la línea 2 o la RS puede ser, o la AB. Entre ellas va a haber un espacio. Ese espacio pues está ocupado por un dieléctrico, que en este caso es el aire. Y esto hay una diferencia de potencial entre las dos líneas. Y entonces se crea el efecto capacitivo. Acá nos dicen línea a línea, también puede ser entre la línea y la Tierra. Entonces lo que sucede acá es que se está almacenando energía en forma de campo eléctrico. Y usted lo que menos quiere es eso. Usted quiere transportar la energía y todo lo que produzca en un punto necesita que llegue al otro punto, en su mayoría, en lo más posible, lo más eficiente posible. Usted no necesita que se quede nada acá. Pero pues hay estos pequeños, estas pérdidas, que son pérdidas capacitivas, también existen las pérdidas inductivas, las pérdidas resistivas, que es el efecto Joule. Entonces todas esas pérdidas hay que atenuarlas. Acá hay configuraciones, se trenzan a veces estos cables, se cambian de posición. También con los sistemas de puesta a tierra se van eliminando estas pérdidas a tratar de volverlas más eficientes. Entonces ahí vemos nuevamente el efecto del campo eléctrico. Listo. No sé si hay alguna pregunta acá acerca de esto, de estos conceptos. Entonces la recomendación, tener cuidado con los capacitores de la lavadora, de las neveras, de los que tengan estos ventiladores en tierra caliente y de los reguladores y eh, de los hornos microondas. Hay que tener mucho cuidado cuando se les va a hacer mantenimiento a eso. Listo, entonces vamos a mirar acá un ejemplo muy sencillo. Eh, ya un ejemplo numérico para calcular el tiempo de carga y descarga de un condensador. Entonces es algo muy elemental, muy fácil de entender, teniendo en cuenta que la carga del condensador es una carga exponencial. Todos sabemos que la exponencial es así, de esta forma. Entonces esta es una exponencial negativa. No confundirla con el inverso de la exponencial, que es el logaritmo, sino es una exponencial negativa. Entonces el condensador lo que va a hacer es cargarse. Entonces si el condensador es de 10 voltios, él va a tomar cierto tiempo para cargarse. Acá tenemos unas divisiones. El tiempo está medido en segundos. Entonces en la primera fracción de tiempo, él se va a cargar en un 63%. O sea, en la primera parte es muy rápida esa carga. De 0 a 6 es rápida. Después se vuelve más lenta. ¿Ve? Para llegar acá de 6.3
al siguiente nivel va a tomar la misma cantidad de tiempo, pero vea que la carga es más pequeña. De cero, acá la primera fracción de tiempo, cargó rápido, después lenta, y así sucesivamente. Cada vez es más lenta hasta que alcance su tensión máxima. Entonces esta es la curva de carga de un condensador que coincide con la curva de la descarga, siempre y cuando la parte de la descarga tenga la misma configuración. Listo, entonces vamos a hacer este ejemplo. Un ejemplo numérico nos dice, calcular el tiempo de carga de un condensador. Acá tenemos el símbolo del condensador conectado en serie con una resistencia de 100 kiloohmios, conectado a una fuente de 16 voltios. Entonces, cuando vimos acá la parte teórica de esta parte, vimos que la capacitancia no depende de parámetros eléctricos, solamente depende de parámetros geométricos. ¿Qué quiere decir esto? Que es, haga de cuenta, como un galón, un tanque. Usted en el tanque, entre más grande sea ese tanque, mayor capacidad va a tener para almacenar lo que usted necesite, agua, aceite, gasolina, lo que quiera. Acá vamos a almacenar es carga eléctrica en forma de campo eléctrico. Entonces, sucede lo mismo. Entre más grande sea el capacitor, pues va a tener mayor capacitancia, ¿ve? Porque depende de parámetros geométricos. Entonces, esto se haga de cuenta como un tanque. Entre más grande el tanque, más capacidad tiene. Lo mismo pasa acá. ¿Listo? Acá es importante tener cuidado porque si usted supera acá, si el condensador está diseñado para 16 voltios, si usted le pone acá 20 voltios, esto se le va a dañar, esto se explota. Generalmente esto se explota. Entonces hay que tener cuidado con eso. Listo, entonces vamos a ver que la fórmula pues es muy sencilla. Nos piden hallar el tiempo de carga del condensador. ¿Cuánto se demora en llenarse ese tanque, en llenarse ese condensador? Entonces va a depender de esta fórmula, una fórmula muy sencilla que dice que el tiempo de carga es igual a 5 tau. Este tau es una letra del alfabeto griego y simplemente es multiplicar la resistencia por la capacitancia. Así de sencillo. Usted multiplica esos dos números, esos dos valores de estos dos elementos y le va a salir el tau. En este caso nos da que el tau es 1, porque multiplicamos 100.000 por 10 microfaradios, 100.000 ohmios por 10 microfaradios. Usted hace esta cuenta ahí en la calculadora y le va a dar 1. Luego reemplaza acá en esta ecuación, es simplemente multiplicar 5 por 1 y esto le va a dar 5 segundos. Entonces, este condensador se demora 5 segundos en cargarse. Entonces, les voy a mostrar acá en un simulador cómo se hace eso. ¿Me confirman porfa si están viendo ahí la pantalla completa? Sí, señor profe. Listo, gracias. Listo, entonces este programa se llama Tinkercad. Ese programa, perdón, me devuelvo acá para compartirles nada más atrás, para compartirles ese enlace. Sí, esto. Es gratuito, no hay que descargar nada. Solamente usted hace una cuenta, como hacer una cuenta para cualquier plataforma y ya, y es gratis. Entonces los que le quieran cacharrear, no les compartí eso. Los que quieran cacharrearle eso, pues le cacharrean y si tienen alguna duda, pues yo se la soluciono. Listo, ahí está. Eh, volvemos acá. No les voy a explicar ahorita cómo funciona esto, pero ahí está en español, es gratis, solamente es entrar ahí al link, crear una cuenta y ya. Y acá salen todos los elementos eléctricos, los básicos. No vamos a encontrar pues también tampoco cosas tan complejas, pero algo así como para uno practicar los conceptos que estamos aprendiendo acá en el curso.
Entonces tenemos este condensador. Este condensador es polarizado, es decir, tiene acá una parte negativa y una parte positiva. Acá le pide la capacitancia. Acá nos dice que es de 10 microfarads. Por defecto viene de 16 voltios. Este usted lo puede encontrar en el mercado muy fácilmente. Es un condensador de 16 voltios. Es un valor muy común. Por eso diseñamos acá este circuito con esos valores por si alguien quiere ir a hacer el montaje. Si estuviéramos presencialmente, haríamos el montaje más con calma, más chévere, pero pues acá nos toca valernos de estas herramientas. Listo, buscamos acá las fuentes de alimentación. Esa fuente la podríamos encontrar también en cualquier laboratorio. Si usted no tiene esa fuente en la casa, puede utilizar cualquier cargador. Un cargador de, por ejemplo, del computador. Esos vienen de 20 voltios. Usted le pone una resistencia para que la salida sea de 16 voltios. Si quiere hacer un experimento como estos. Listo, nos decía que la resistencia es de 100K. Entonces ponemos acá 100K. Vamos a conectar el circuito. Ese circuito es un circuito en serie. De pronto las personas que necesiten de pronto reforzar estos conceptos eléctricos, de que es en serie, paralelo, mixto, la ley de Ohm, todo eso, también tenemos pues un curso de electricidad básica. Entonces yo apenas terminemos este curso les comparto y los que quieran pues se pueden matricular para el siguiente mes. Los que tengan de pronto el tiempo, es que es más cosas de tiempo, porque sabemos que todos tenemos las ganas, pero no tenemos es el tiempo. Listo, conectamos acá. Acá me toca cambiar la polaridad o si no, no funciona. Entonces acá positivo con positivo. Listo. Y conectamos acá el negativo al condensador. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Medir el tiempo, más o menos. Más o menos vamos a medir el tiempo. Entonces, si iniciamos la simulación, ponemos acá la tensión de 16 voltios. Entonces, alguien que me ayude a medir el tiempo, por favor. Entonces, voy a conectar el circuito. Voy a conectar el circuito y me ayudan a medir el tiempo. Pero antes de eso, tenemos que poner acá el multímetro, se me olvidó lo más importante. Pues para mirar que la tensión sí sea esa, que llegue a los 16 voltios. Lo que les estaba diciendo es como un tanque. Entonces, si tenemos 16 voltios acá, tienen que llegar los 16 voltios acá. Listo, entonces iniciamos ahí la simulación. Entonces, alguien que me ayude a contar. 1, 2, 3. ¿Sí? Más o menos cuánto se demoró. Me marcó 8 segundos, profe. Listo, miremos. Siempre también es una ciencia el tema de las mediciones, ¿cierto? Es complicado medir porque el tau, acá cuando nos referimos al tau el tau eléctrico es más rápido que el tau mecánico, de la mecánica del cuerpo, de la reacción del cuerpo. Entonces iniciamos la simulación, contamos otra vez. 1, 2, 3. ¿Sí? Más o menos los 5 segundos. ¿Estamos ahí de acuerdo o no? Sí. Observemos acá esta curva nuevamente, vea. Esta curva me dice que esa carga es exponencial. O sea, acá en el primer tramo carga muy rápido. Ya después se vuelve lenta. Eso es lo que estamos viendo ahí también, ¿cierto? Voy a dejar acá el interruptor de una vez cerrado. Y acá sale un reloj. Entonces, para que miremos acá el reloj y el multímetro al mismo tiempo. Entonces voy a iniciar acá y miremos a ver a cuánta carga llega a los 5 segundos. Acá en el reloj. Sí, ¿cierto? A los 5 más o menos.
Listo, entonces acá varias cosas. La idea es, bueno, que ustedes jueguen acá con el condensador. Cuando usted lo abre, cuando abre el circuito, el condensador queda cargado, ¿sí ve? Era lo que les estaba diciendo del microondas, o del regulador, o de la nevera. Tienen estos elementos, ellos quedan cargados. Entonces usted llega y abre el circuito, usted va confiado y viene y los toca y o se puede quemar o puede dañar hace cortocircuito acá con otro elemento y lo puede dañar. ¿Cómo lo va a descargar? Entonces usted va a poner una carga, valga la redundancia. Hay varias formas de hacerlo. Entonces puede poner, digamos, acá un bombillo. Usted pone un bombillo y lo conecta en paralelo acá con el condensador. Acá ponemos un interruptor. Lo conecta ahí y listo, ahí quedó conectado. Sí, John, qué pena que no les haya dado la palabra. Sí, lo escuchamos, John. Listo, entonces, acá primero abrimos esto, porque si no, no funciona. Entonces se carga el condensador. Una vez que esté cargado, se descarga, ¿listo? Entonces, caso hipotético, usted necesita descargarlo, entonces tiene que liberar esa energía. ¿Cómo libera esa energía? A través de una carga, en este caso un bombillo. Si usted no tiene un bombillo, pues pone otra cosa. Pone un motor o cualquier otra carga que tenga, que es lo que uno usualmente hace, pero hay que hacerlo con cuidado, poner esto en cortocircuito. Entonces puede poner acá con el destornillador, usted pone, se asegura que eso tenga un buen aislante, un mango bueno, que usted tenga unos guantes, pone esto en cortocircuito y ahí se va a liberar toda esa energía. Se va a calentar en la parte metálica del destornillador. Son prácticas pues comunes que se pueden hacer y se pueden hacer con precaución y hacerlas bien. ¿Qué es lo ideal? Conectar esto a la puesta a tierra, digamos acá del elemento que usted está haciendo el mantenimiento. Si está haciendo mantenimiento a esto, este elemento debe tener un sistema de puesta a tierra acá en la carcasa. Entonces usted lo libera por ahí. Si usted no está seguro que ese sistema de puesta a tierra está funcionando bien, es mejor que usted se cerciore y lo descargue como estamos diciendo. Si está con la plena seguridad que eso está bien aterrizado, que tiene una buena puesta a tierra, hágalo con la carcasa del elemento, del equipo. Listo, volviendo acá al ejercicio, entonces ahí queda cargado y usted lo descarga. ¿Ve? Usted nota que esa descarga es muy rápida, diferente a la carga. ¿Por qué sucede eso? Porque esta configuración es diferente a la configuración de carga. La carga es diferente a la descarga, porque acá la resistencia es más pequeña. Estos son bombillos incandescentes, esto lo que tenían acá era una resistencia. Esta resistencia comparada con la resistencia de entrada, pues es más pequeña. Obviamente esta curva va a ser muchísimo más rápida, se va a demorar menos. Pero va a ser también, va a seguir siendo exponencial, ya no de carga, sino de descarga. Entonces la idea es que ustedes vayan y miren esto, observen esa teoría. Acá hay un ejercicio propuesto. Nos dice que ya no utilice una resistencia de 100.000, de 100.000, sino de 1000K. Entonces, usted cuando haga acá el cálculo no le va a dar 5 segundos, sino 50 segundos. Entonces vamos a hacerlo acá rápidamente. Los que quieran, pues van y la hacen. No es para entregar, sino para que jueguen con el software. Entonces le pone acá 1000, le cambia el valor y esto ya no se va a demorar 5 segundos, sino 50 segundos. Entonces vamos a verificar acá en el reloj. Voy a cerrar acá primero y abrir acá, si no, esto no funciona. Ahora sí. Entonces vamos a verificar que acá en 50 segundos a cuánta carga llega.
¿sí? Ya es más demorado, ya no se va a cargar tan rápido porque esta resistencia es más grande. Al ser la resistencia más grande, la corriente es menor y al ser la corriente menor, se va a demorar más tiempo en cargarse. Es como cuando usted abre la llave, diferente a abrirla al tope o abrirla suave, es la misma analogía. Ve así de que ahí ya se vuelve súper lento en la última parte. Vamos a esperar hasta 50 a ver si llega a su máximo, que son 16 voltios. Observemos ahí, en 50, cuánto va a ser la lectura acá del multímetro. 15.7. Llegó a 15.7. Ahí nos podríamos quedar esperando más a que llegue a los 16, pero es una aproximación. Entonces acá está, la teoría nos dice que eh, en 5 tau va a llegar a su tensión nominal, pero experimentalmente llega un poquito antes. O sea, no se carga totalmente. Listo, eso quería mostrarles el día de hoy. Espero que les haya gustado. Lo que les decía, el curso de electricidad básica es más jugar con esto, es ir a revisar los elementos, entender la ley de Ohm, entender todo esto. Acá partíamos de la premisa que ya teníamos nociones de electricidad. Aquellas personas que de pronto no se sientan tan fuertes en los conceptos básicos, se pueden matricular al curso que les digo. Entonces, el otro mes para abril, o sea, sería no, la otra semana, yo les compartiría a ver si de pronto alguien de ustedes está interesado en tomar ese curso. También tenemos uno de instalaciones, uno de circuitos polifásicos. Es dependiendo del tiempo que tengan ustedes y obviamente de las necesidades. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sí, John. Profe, con respecto a los cursos que va a dictar usted después de que terminemos ¿tiene usted un listado de los cursos que usted dicta para saber cuál le gustaría uno tomar con usted después de que terminemos este curso? Sí, tengo ahí un portafolio de cursos, pero la cosa es que no todos los meses dictamos los mismos, porque digamos yo dicto el de básica ahorita y la mayoría de las personas siguen con el de instalación, después con el de polifásicos, después con este de seguridad, después con uno de electrónica que también tenemos, uno de matemáticas también. Entonces es dependiendo de cuál es el aforo y cuál es la necesidad de la gente. Entonces yo ahorita eh, no voy a borrar ese grupo y yo les voy a ir compartiendo. Entonces no va a ser la misma gente de este curso, sino pueden ser combinados de diferentes cursos. Lo que decíamos, también depende del tiempo, porque estos cursos generalmente los hacemos en la noche, de 6 a 8 y de 8 a 10. Entonces también toca ir a mirar la disponibilidad que ustedes tengan. Igual yo les comparto toda esa información ahí por el grupo. Listo. ¿Preguntas acerca de la presentación, de la exposición? No, profe, todo claro, gracias. Listo. Esto como vieron, lo tratamos de una manera muy general. Esto toca dedicarle muchísimo más tiempo para entender esos conceptos. Entonces, la invitación siempre al trabajo autónomo. Listo, vamos a llamar listas rápidamente. Y, y listo. Cindy Brigida Celas. Buenas tardes, profe, Buenas presente. tardes. Gracias. Gracias. William Camacho. Buenas tardes, profe. Buenas Presente. tardes. Listo, gracias. Ana JC Cárdenas. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, gracias. Paula Andrea Carvajal. Presente, profe. Gracias. Pedro Leandro Casanova. Presente, profe. Gracias. Sandra Ivonne Castañeda. Buenas tardes, profe. Gracias. Buenas tardes, gracias. Ingrid Carolina Celón. Lady Tatiana Espinosa. Presente, profesor. Listo, Lady, gracias. Luz Marina Fernández. Mónica Marcela Forero. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Marlon Hernando Fuentes.
Presente, ingeniero. Listo, gracias. Iván Darío Gómez. Luz Mary Gras. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Listo, Luz Mary, gracias. Andrés Felipe Hernández. Presente. Gracias. John Hernández. Presente. Oscar Javier Ibáñez. Jenny Paola Izaza. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Javier Hernando Lazo. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Luis Felipe López. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, gracias. Nicole Lora. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Paula Andrea Martínez. María Alejandra Martínez. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, gracias. Carlos Eduardo Montes. Presente, profe. Listo, gracias. Edison Javier Narváez. Presente, profe. Gracias. Harold Nova. Leis Ortega. Leis no pudo en la segunda parte. Gabriel Esteban Parra. Presente, profe. Gracias. Javier Alonso Paternina. Johan Danilo Pernet. Presente, profe. Gracias. Gina Angélica Quiroga. Angie Paola Andrea. Presente, profe. Gracias. Gabriel Arnulfo Rodríguez. Aquí, profe, gracias. Listo, gracias. William Hernando Rodríguez. María Camila Silva. Buenas tardes, profe. Qué pena. William. Sí, señor. Listo, gracias. María Camila Silva. Presente, muchas gracias. Listo, gracias a ti. Diana Lorena Silva. Profe, buenas tardes. Llegué Buenas tardes. tarde. Listo, Me no conecté importa, ya. Diana. No importa, Diana. Gracias. Después Gracias, revisas la señor. grabación. Ashley Tarquino. Presente, profe. Gracias. Dalma Tello. Presente, profe. Gracias. Angie Paola Valencia. Presente, profe. Gracias. Andrei Vargas. Presente. Gracias. Jessica Alejandra Villanueva. Presente, profe. Gracias. Listo, me faltó alguien por llamar. Profe Harold Nova. Escríbanme ahí en el chat, porfa. Noah, listo, Noah. Gracias. ¿Quién Listo, más? profe, buenas tardes, chao. Gracias a usted, gracias. ¿Alguien más? Nada más, profe, lo retiramos. Sí. Cristina y Andrés. Que tenga un feliz tarde, profe, y hasta luego, compañeros. Listo, que estés bien. Ingeniero, muchas gracias. Listo, Buen fin de gracias a semana. ustedes. Igualmente. Hasta luego, gracias, profe. Hasta luego, que estés bien. Cristina, no te tengo acá en el curso. ¿Cómo es tu nombre completo? Isabel Cristina García Beltrán. Porque no estás en el listado. Por eso no te llamé. La vez pasada fue así igualmente. Pero no estás en el listado y si no estás en el listado no estás matriculada. Sí, porque a mí me llegó esto al correo. Pero no estás matriculada. ¿Y ahí qué debo hacer? No, pues ya toca esperar al otro curso porque no te tengo acá en el listado oficial que me pasaron allá del SENA para ver si estabas acá. Ok, vale, profe. Toca estar pendiente para la otra convocatoria. Y Andrés Hernández. Andrés Felipe, sí. Sí, Andrés sí está. Listo, gracias a todos por la participación. Nos vemos el lunes.
Gracias, profe, muy amable.